Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La primera caravana migrante del año salió de Honduras rumbo a Estados Unidos, según circula en las redes sociales y medios de comunicación que también recogen reacciones de los gobiernos de los países que están en la ruta y cuyas fronteras hoy parecen la extensión de los límites territoriales de la potencia norteamericana en el Triángulo Norte de Centroamérica. La reacción de los gobiernos es que los desplazamientos humanos bajo la modalidad de caravanas migrantes, como sucede desde octubre de 2018 en Honduras, no tienen un origen natural al relacionarlas al tráfico de personas, mientras que las organizaciones defensoras de los derechos humanos constituyen el reflejo de una crisis humanitaria latente. Y aquí entran en juego ingredientes como el impacto económico-social del COVID-19, el ambiente de inseguridad persistente, como la ola de crímenes y encostalados en los primeros días del 2021, la pérdida de rumbo y desconfianza en las decisiones del gobierno, que además enfrentan nuevas denuncias de corrupción en otra etapa del descrédito internacional que siembran en la mente de los jóvenes el deseo de abandonar el país. Aún se desconoce si la caravana que se anuncia se fortalezca, pueda ingresar a Guatemala y México o se disuelva en las fronteras. Lo cierto es que el caldo del cultivo se deriva de problemas relacionados con la salud, la economía y la inseguridad como retos formidables para los gobiernos de la región. Falta ver la política migratoria que disponga el gobierno entrante del presidente electo de Joe Biden. Anticipó una reforma migratoria y extender el estado de protección temporal o TPS, contrario a la política de cero tolerancia y separación de familias comenzadas en el gobierno de Barack Obama, y ahondó el cuestionado presidente Donald Trump. Las caravanas migrantes plantean complicados problemas epidemiológicos y de seguridad para los niños y niñas, de los que los gobiernos piden no hacer un tipo de pasaporte frente a un sueño americano, que hoy se presenta como una pesadilla para los centroamericanos. También exponen un cuestionamiento silencioso a las medidas que han tomado los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, por reducir el desempleo, la desnutrición y la inseguridad, al mostrarlas como insuficientes. Las organizaciones promigrantes cuestionan que los tratados, el muro y los acuerdos del país más seguro se han vuelto un tapón que funcionó en diciembre, cuando Guatemala detuvo a más de 600 personas que salieron desde San Pedro Sula en una caravana como consecuencia de los estragos del huracán ETA y la tormenta tropical Iota, sin que las causas que la generen, el desempleo y la inseguridad, se tomarán en cuenta. Una medida previsora son las advertencias lanzadas en días recientes por el gobierno guatemalteco y su par hondureño, subrayando en la imposibilidad de la travesía debido a la pandemia y a los muros legales antimigrantes impuestos por la administración de Donald Trump. Las imágenes de familias enteras, incluidos recién nacidos y niños que abandonan el país, dejando atrás sus hogares destrozados y tierras devastadas, relatando sus desgracias a los medios de prensa, no encuentran aliento en la propuesta de $4.000 millones en ayuda que el gobierno entrante del presidente Joe Biden ha prometido para la región. Esta vez Estados Unidos, su vecino México y sus aliados en Centroamérica no permitirán el avance de una anunciada caravana de migrantes que partiría de Honduras en los próximos días, es la consigna que se percibe. No se permitirá que los grupos de caravana de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía, las órdenes de salud pública vigentes y las leyes de inmigración de las respectivas naciones de toda la región. Fue la perorata categórica que sobre este tema enunció el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan. Mientras tanto, a Honduras le espera un complicado año 2021, que estará marcado por la secuela de la pandemia, la crisis económica y un ambiente político polarizado. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Si va a salir en algún momento de su casa, sintonícenos 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, La Ceiba, el litoral atlántico, la 105.5, la 90.3 en la cálida Choluteca y la 93.5 en la zona central del país. Eso es Radio Visión Honduras. Anoche transmitimos la salida de una caravana desde la gran central metropolitana de buses, ahí está,
cerca de 300 compatriotas, sin importarles las restricciones que ha colocado el presidente de Guatemala, el doctor Yamatei, para ingresar a Guatemala. Lo mismo el presidente mexicano Manuel López Obrador, para que no hondureños, salvadoreños puedan pasar sus fronteras camino hacia los Estados Unidos. La mayoría de la gente decía que se iba porque ETA y IOTA los había dejado sin nada, otros porque no había trabajo, porque estábamos en un país derrotado. Y vean esa niña, como esa niña, otra niña, de ahí a este muchacho que está ahí hizo un relato desgarrador con el cipote a tuto, como decimos aquí en Honduras, de la situación y el por qué se iba y se encomendaba a Dios. Miren cuántos niños, la pobreza de nuestra gente. Y decía yo anoche que las personas que más tienen y que les gusta vivir en Honduras y que viven muy bien en Honduras, que han sido bendecidos por Dios ellos y sus familias de tener grandes privilegios, gracias la mayoría a gran esfuerzo, otros a cosas turbias, pero les ha ido bien en esta patria donde esta gente, miren esa mujer, cómo va con ese bebé en ese coche, en una caravana incierta. Yo tengo un compañero que me ha contado, él se fue, dice que eso es triste, y que montarse en la bestia y amarrarse en la faja en el tren en la noche para dormir y no caer al vacío, son cosas terribles, aparte de la persecución que son objeto desde el momento que salen de Honduras. Pues hoy vamos a hablar sobre este tema. Voy a saludar a mis invitados. Está la licenciada directora del DINAF, Loli Sala. Licenciada Loli Sala, buenos días. El micrófono, licenciada. Está activado el micrófono. Ya, ahora sí. ¿Sí? Sí. Muy buen día, licenciado Raúl Valladares, a las personas también que le acompañan virtualmente en este importante foro. Muchas gracias por invitar a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para poder expresar nuestra preocupación sobre los riesgos que pueden enfrentar los niños y niñas en esta nueva movilidad migratoria iniciando el año 2021. Gracias por estar con nosotros, don Rolando Sierra de Flaxo, Honduras. Rolando, buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares, y muy buenos días a la licenciada Salas y a los demás invitados a este foro. Creo que es muy importante analizar y discutir este tema de la migración y los nuevos significados que está teniendo para la sociedad hondureña y especialmente para los hondureños y hondureñas que están tomando esta decisión. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. También está el coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el licenciado Marco Tinoco. Licenciado Tinoco, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Gracias por esta invitación para compartir algunas reflexiones sobre el tema de migración y las caravanas, y saludo a su audiencia y a sus invitados. Gracias. Y con nosotros el director nacional de Servicios Policiales Fronterizos, el comisionado Julián Hernández. Comisionado Hernández, buenos días. Sí, buenos días, licenciado Raúl, invitados, pueblo hondureño. Creo que es importante este programa precisamente pues, para dar a conocer, sobre todo desde nuestro punto de vista, qué es lo que está atrás, qué es lo que está alrededor de estas caravanas. Buenos días. Buenos días. Y precisamente eso voy a iniciar de acuerdo a una estructura para ir que cada uno de ustedes desarrolle sus posiciones. Voy a iniciar con Rolando Sierra. Rolando, ¿por qué estas nuevas caravanas? 300 personas, decía yo, y anoche lo transmití en vivo, salieron desde la central de buses de San Pedro Sula, según ellos, y Dios los acompaña a todos, en especial esos niños que van ahí. Van hacia los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted del por qué la gente sigue creyendo que puede convertir en realidad el sueño americano? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta que estamos en Honduras desde hace 20 años en
un gran ciclo migratorio en donde la mayoría de hondureños y hondureños ven en la migración una alternativa a su situación de vida. De acuerdo a estudios de opinión que se vienen realizando desde el 2014, cerca del 50% de los hondureños y hondureñas dicen que están dispuestos a emigrar. Es una alta situación, vemos. Y de acuerdo también a estudios que se hicieron en el año 2020, con todo el efecto de la pandemia del COVID, de cada 10 hondureños, 8 decían que debido a la pandemia habían pospuesto su decisión de emigrar y únicamente 2 dijeron que habían tomado la decisión de no. Entonces estamos en una situación en donde los hondureños y hondureñas están viendo la migración como única alternativa. Pero aquí siempre la pregunta que nos hacemos es que frente a qué fenómeno estamos, digamos, porque una cosa es la migración es cuando la gente decide racionalmente de trasladarse de un lado a otro, de un territorio a otro, pero es una decisión personal. Otro fenómeno es el desplazamiento, es decir, cuando la gente tiene que salir de un país hacia otro, pero no es su decisión, sino que hay una serie de factores que condicionan esta decisión. Y lo otro es justamente la movilidad humana, que tiene que ver con desde el turismo hasta moverse por cuestiones educativas o actividades comerciales. Entonces, esta es la pregunta, digamos, que hay que hacerse en Honduras: ¿por qué estos altos niveles de desplazamiento de hondureños y de hondureñas? También hay que decir que si bien desde el año 2018 estamos frente a este nuevo fenómeno, a esta nueva forma de migrar denominada caravanas, no obstante, la migración bajo el sistema anterior, la migración denominada por boteo, es decir, por pequeños grupos o por de manera individual, esta ha continuado. Es decir, la caravana es una especie de discontinuidad, digamos, de lo que ya ha sido justamente la forma de migrar. Y si vemos los datos, la gente migra más por la forma tradicional que por las caravanas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué significa entonces el fenómeno de las caravanas? Pareciera, de acuerdo a diversos análisis que se han hecho, en primer lugar, que estamos frente a un cambio en el sistema migratorio, este cambio del sistema por goteo a un sistema ya más por conglomerado, por grandes grupos. Esto tiene que ver con diferentes estrategias, con experiencias de los migrantes, especialmente la caravana es una forma de migrar en donde se busca llamar la atención y la opinión pública, sobre todo la protección de los estados y garantizar el derecho también a migrar. Pero también la caravana, cuál es la narrativa, digamos, de quienes migran en las caravanas. Esto tiene que ver especialmente que ha cambiado también el sujeto migrante. Aquí vemos que ya no se migra no solamente el hombre, no solamente o la mujer, sino que estamos frente a un nuevo sujeto migrante que es prácticamente la familia. Es decir, aquí podemos ver desde el año 2018 esta caravana que ha salido también la noche anterior, es que estamos frente a la familia como nuevo sujeto migrante, busca migrar la familia. Y por último, vemos que también la caravana es una especie de protesta social, es decir, si vemos en las narrativas y en las entrevistas que ustedes han pasado por este medio de los migrantes, la gente dice, bueno, aquí no hay una sociedad de oportunidades, los escenarios que vemos a futuro son escenarios de mayor pobreza, de mayores limitaciones y no precisamente de alternativas. Entonces, sabemos que también, tanto por el efecto del COVID como los efectos de los huracanes ETA y IOTA, esto ha agudizado los factores por los cuales las personas migran. Y aquí claramente en Honduras la gente migra por búsqueda de empleo, por mejorar el ingreso, como también por situaciones de violencia. Claramente los mapas dicen que a nivel rural la gente migra más por cuestiones de empleo y de pobreza. A nivel urbano tiene que ver más con situaciones de delincuencia y de violencia,
como también por el contexto sociopolítico del país de inestabilidad. Todos estos factores, sin duda alguna, están influyendo, pero hay que decir que también la migración, y hoy en día, de acuerdo a diversos estudios, no solamente se debe también a estas condiciones de los países por los cuales de la gente emigra, sale, sino que también hay polos de atracción, y hay países que atraen y que es fuerte esta atracción, entonces esto genera también la migración. Vemos que la gente está asumiendo desafíos, ya sabe que la ruta migratoria es difícil, eso está claro en todas las narrativas, en la historia, en la memoria de la migración, que es una ruta de riesgo, pero la pregunta es, aún con la ruta difícil, aún con esta situación de COVID, ¿por qué la gente siempre ve la migración como única alternativa? Sí, gracias. Licenciado Marco Antonio Tinoco, ¿qué piensa usted? ¿El porqué de esto? ¿El porqué de, a pesar de pandemia, la gente no tiene miedo de que se habla de que hay restricciones en México, en Guatemala, que no es fácil esta cruzada de llegar a los Estados Unidos? ¿Por qué la gente insiste y se va? Ayer habían relatos de que perdieron la casa, que no había trabajo, que Honduras era un país derrotado. ¿Qué análisis nos hace? El colega Rolando Sierra ha hecho algunas menciones de factores que inciden y que obligan a las personas a abandonar el país. Y dentro de esos factores está la exclusión social, que se refleja en la falta de un empleo para las personas. Las personas se pueden emplear con condiciones donde no tienen un salario o un ingreso adecuado. También estas personas son candidatas a irse del país, o en muchos casos hay, digamos, una forma de exclusión que la persona trabaja por cuenta propia, pero no logra captar suficientes ingresos. También podríamos decir todo el abanico de oportunidades que necesita una persona para que pueda ver el país como digamos, un espacio y un territorio para poder vivir y lograr sus objetivos vitales. Entonces, los hondureños y hondureñas, además que carecen de fuentes de ingresos, ven que el país no les va a marcar su futuro, es decir, que no ven posible que lograr sus objetivos en el país. Entonces creen que sus objetivos vitales los van a lograr fuera del país. Entonces estas personas se ven, digamos, obligadas a irse, aunado a todo el tema de violencia que conocemos, ¿no? Es cierto que los niveles de violencia, de homicidios en el país se han reducido según los datos oficiales y datos del Observatorio también de la Violencia de la universidad, pero digamos, la gente sigue percibiendo ese clima de inseguridad en el país, sobre todo ciertos territorios que son grupos criminales que controlan esos territorios. Entonces, esta persona, como decía el colega Rolando, se ve de alguna manera forzada a irse del país. ¿Y por qué se van en caravanas? Irse en caravana es una manera de autoprotegerse, es una red de autoayuda para protegerse en el camino. Entonces es parte de una estrategia de sobrevivencia. Y sobre todo, Raúl, digamos que lo lamentable y lo grave de esta situación que estas personas saben que van a correr peligro en su tránsito, en su camino, pero el país es tan grave la situación que estas personas se ven, digamos, obligadas a irse. Es decir, para que veamos la magnitud digamos, de la gravedad de la situación, de la crisis. Es decir, no hay esperanza de que en el país puedan lograr sus proyectos vitales. Entonces,
se ven, digamos, obligadas y nadie quiere irse del país porque sabemos que las personas al irse del país siguen añorando sus raíces y es una pérdida, ¿no? Y entonces quizás esa sería una de las razones por qué las familias completas se ven obligadas a ir, padre, madre, hijos, para no perder esa raíz familiar. Entonces, considero que mientras los factores estructurales de la falta de creación de oportunidades en el país, aunado a todos los problemas ambientales que tenemos que generan estos huracanes y el problema estructural de la violencia, estas caravanas no van a parar en el futuro de que se den, ¿no? Porque no hemos ido a la raíz de los problemas. Como sociedad no hemos construido un proyecto de nación que haga posible, viable, digamos, como nación, como Estado, y que estas personas no se vayan del país. Entonces creo que como hondureños, como sectores sociales, sectores políticos, sectores empresariales, esto nos debe llamar a la reflexión, ¿verdad? Porque sabemos que con la pandemia ha aumentado todos los niveles de el sector informal, por ejemplo, de la economía. Podemos ver más gente pidiendo en la calle, precisamente porque la pandemia, con la pandemia se han perdido muchos empleos, muchas pequeñas empresas han cerrado, unido a los huracanes que mencionaba el colega Rolando Sierra. Entonces, este es un cuadro de muchos factores que realmente obligan a las personas a irse, a los hondureños y hondureñas, a irse en estas caravanas. Entonces, quizás a lo largo del programa podemos ir profundizando en cada uno de estos, digamos, factores que obligan a que los hondureños y hondureñas abandonen el país. Sí, la directora del DINAF, Loli Salas, nos acompaña también esta mañana. Escudos le dicen a los niños porque en los coyotes y gente que se dedica a armar estas caravanas han engañado a la gente diciéndole que llevando niños los dejan pasar hasta los Estados Unidos. Entiendo, y hace poco César Funes, nuestro reportero en la ciudad de Puerto de la Ceiba, entrevistaba a alguien que decía que ustedes en DINAF han organizado de una forma de ayudar a los migrantes, a la gente que va en esas caravanas, especialmente con el tema de los niños. Licenciada Loli Salas, si nos explica, y sus comentarios al ver esas tomas desgarradoras ayer, y voy a poner que lo busquen, un muchacho joven llevaba a tuto a su hijo, un niño de 3, máximo 4 años, y él decía pues que no había oportunidades y que Dios lo acompañaba a él y a su hijo. Licenciada, por favor. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar dar gracias a Dios por la vida que nos concede Dios en este nuevo día y por la salud de la que podemos gozar, externando nuestras condolencias a las familias que han perdido y seguirán perdiendo familiares a causa de la COVID-19. En este tipo de expresiones a través de un medio de comunicación tan prestigioso, no podemos olvidar que hay una emergencia sanitaria que está latente en Honduras como en diferentes partes del mundo. También expresar que atendiendo una fuerte agenda de trabajo que estoy desarrollando junto a personal especializado de DINAF en la zona occidental, me encuentro desde el lunes en la noche en esta zona y ha coincidido el desarrollo de un nuevo escenario migratorio. Por tal razón, desde el día domingo estamos monitoreando los movimientos, las acciones que del gobierno de la República de manera conjunta debemos de realizar para poder proteger la vida de nuestros hondureños y nuestras hondureñas, pero especialmente de los grupos más vulnerables en este tipo de escenarios como son los niños, niñas y adolescentes, a quienes, de acuerdo a los relatos que hemos recogido
de niños y niñas en estos 2 últimos días. Les comento, por ejemplo, 13 niños que ya fueron atendidos en la zona de Agua Caliente en 2 días, una estadística que no es normal porque generalmente y por muchos casos que se atienden no sobrepasan más de 10 niños en una semana. 3 impedimentos de salida que han sido generados por la intervención del Instituto Nacional de Migración de nuestro país. Estamos acá porque vinculados precisamente a diferentes socios y actores estratégicos que acompañan la labor de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para poder reiterar los llamados permanentes a padres, madres de familia, cuidadores de este grupo tan vulnerable para que no pongan en riesgo la vida de sus hijos e hijas en un camino de dolor y muerte. Hemos sido testigos de historias desgarradoras de familias que han sido objetos de secuestros, violencia sexual, compatriotas que han sido mutilados. Ya el licenciado Raúl expresaba los riesgos que se corren al subirse a ese tren denominado La Bestia, las lesiones que se producen y lamentablemente hondureños que mueren de manera trágica en esta ruta de alto riesgo. No debemos olvidar que la migración es un fenómeno mundial. En Honduras estamos trabajando con mucha fuerza desde el año 2014, entendiendo de que los esfuerzos que hace el gobierno de la República para prevenir la migración irregular no deben debilitarse. Debemos irlo fortaleciendo y sobre todo establecer alianzas con sectores que contribuyen a trabajar en esta temática. Esta modalidad de migración sabemos que ha ido cambiando a lo largo de los años y ahora estamos atendiendo los contextos denominados caravanas, esta primera que inicia el año 2021. Y en algunos casos extremos hemos pasado de crisis migratorias de niños viajando solos, una estadística que recoge DINAF, 46% de la estadística de los niños y niñas que se recolectan año con año, un 46% viajan solos. Eso significa sin compañía de una persona adulta o de guardadores o cuidadores intentando llegar hacia los Estados Unidos, y en muchas ocasiones utilizados como escudos fronterizos, escudos humanos, como objetos también de mercancía para poder alimentar los trabajos que realizan las redes de tratantes de personas, el crimen organizado y el narcotráfico. Por eso estamos señalando que los niños y niñas pueden experimentar diferentes riesgos cuando no viajan en compañía de una persona adulta por las diferentes exposiciones a situaciones en las que se vulneran sus derechos. Además, mencionar de que gracias al apoyo de organizaciones como ACNUR y Visión Mundial, hemos aperturado recientemente 2 puntos de atención migratoria en 2 espacios de fronteras que colindan en la zona norte con Guatemala, en Corinto, en Agua Caliente, para poder brindar una atención de mayor especialización a los niños y niñas y familias que cruzan estos territorios, en vista de que el 90% de los niños y niñas que suman la estadística cruzan precisamente esta frontera, ya sea cuando retornan o cuando intentan salir de este territorio. Ayer estuvimos en la zona también del Florido, pudiendo constatar las condiciones que se enfrentan en esta zona migratoria y estableciendo también acciones de coordinación con la policía. Aquí tenemos al comisionado Julián Hernández, responsable del tema de fronteras, con quien establecemos permanentes coordinaciones y conversaciones para poder frenar este fenómeno de migración irregular que afecta a los niños y niñas, así como a la institución responsable de la temática migratoria, el sector aduanero y las demás instituciones vinculadas en la Fuerza de Tarea de Atención a la Problemática Migratoria, que es una prioridad en la agenda del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Dígame algo, ¿cuáles son las estadísticas de migración con que cerraron el año 2020 y especialmente con esto de la niñez? Muy importante su pregunta. Cerramos, licenciado, con 4.797 niños y niñas que retornaron al país en el año 2020. Estamos hablando de que la mayoría retornan vía terrestre de México, con un 65%
del dato estadístico, un 25% vía aérea de Estados Unidos, de Guatemala un 6%. Importante también mencionar que en relación a la estadística de 2020 y 2019 hay una reducción significativa de un 81.6%, dado que se cerró una estadística en el año 2019 de 25.925 niños que retornaron al país desde México y Estados Unidos. Sí, voy ahora con el director nacional de Servicios Policiales Fronterizos, comisionado Julián Hernández. Se habla de que detrás de esas caravanas hay otros intereses. Ha trascendido que posiblemente hasta miembros del crimen organizado ya estén detrás de estas caravanas, donde engañan a mucha gente, a otros les cobran 3, 5, y hay gente ilusa totalmente que ha llegado hasta pagar $10,000 por, según ellos, los van a hacer llegar a los Estados Unidos a ellos y a parte de su grupo familiar. Comisionado, si nos explica cuál es la posición de ustedes, qué estructura han armado al ver esta situación que viene ya desde el año pasado y que ahora, iniciando el 2021, pues ya ha comenzado una caravana bastante fuerte, anoche más de 300. Si nos detalla, por favor. Sí, totalmente de acuerdo. Los informes de investigación, de inteligencia, han encontrado pues estos hallazgos, ¿verdad? De estas vinculaciones, que detrás de estas caravanas pues está el crimen organizado. Yo quisiera también mencionar que nuestra posición pues es que las movilizaciones, ¿verdad? La migración pues es un derecho humano reconocido y protegido, siempre y cuando pues se haga de manera segura, ordenada y sobre todo pues de manera regular. Lo voy a decir con mucha franqueza, el licenciado pueblo hondureño, es triste ver estas personas humildes, ¿verdad? Que se desplazan en estas caravanas, llevando hijos, personas menores de edad, incluso personas mayores, adultas, personas con alguna discapacidad, siempre con esa esperanza, con esa expectativa de mejorar sus condiciones de vida. Pero realmente esto es porque el crimen ha venido promoviendo todas estas caravanas a través de lo que son las diferentes plataformas tecnológicas, ¿verdad? Las diferentes redes sociales, en donde los promueven, los invitan a reunirse para trasladarse, pero no les dice que cada país tiene sus propios requisitos de ingreso a cada ciudadano. Por eso quiero decirles que estas caravanas hoy por hoy son un total fracaso, ¿verdad? Y lo menciono específicamente pues por las diferentes posiciones que han tenido pues los países de la región. Quiero decirles pues que el día lunes estuvimos en el puesto fronterizo integrado de Corinto, en donde 5 países, estamos hablando del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, también Estados Unidos mexicano y representantes de Estados Unidos americano, en donde su posición fue muy clara, ¿verdad? Una sola, ¿verdad? Que no iban a permitir personas de manera irregular pues en sus países. Entonces, eso pues nos da una pauta y creo que ya debe de estar pues en manos de ustedes también, licenciado, y es un decreto de emergencia que se ha declarado pues un estado de prevención a 7 departamentos en la República de Guatemala, en donde pues ellos son claros, ¿verdad? Y no van a permitir la migración irregular de hondureños. Yo creo que este decreto de igual manera pues establece varias medidas, y una de las medidas claras que sí lo puedo mencionar es que los faculta a las fuerzas del orden disolver por la fuerza cualquier reunión de personas públicamente que no hayan sido autorizadas. Entonces esto nos da una pauta, ¿verdad? De que este tema de las caravanas, pues lo único que genera pues es riesgo en las personas. Nosotros como país, quiero decirles que también tenemos un plan integral
precisamente que no solamente está articulado por las direcciones de la Policía Nacional, sino por todos los entes, ¿verdad? O instituciones del Estado que tienen que ver con esta temática. De igual manera, pues ahí está el Instituto Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Adolescencia y Familia, ¿verdad? La Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Entonces, todas estas instituciones también de manera conjunta estamos trabajando precisamente para velar por la protección de todas estas personas que de una u otra manera pues han sido vilmente engañadas, ¿verdad? A través de estas redes. Quiero decirles que se ha detectado de acuerdo pues a las investigaciones, ¿verdad? Que detrás de todas estas movilizaciones pues está el crimen organizado. Yo quisiera dar quizás unos datos sobre las personas que han sido capturadas, que han sido detenidas por el delito de tráfico ilícito de migrantes y que de igual manera pues, han estado alrededor de estas movilizaciones. Fíjese que en el 2017 fueron detenidas 23 personas. En el 2018, que es cuando inicia ya estas movilizaciones de una manera típica, fueron detenidas 56, o sea, hubo un aumento de 33 personas más. Estamos hablando más del 100%. En el 2019 fueron detenidas 120 personas. Y en el año pasado, en el 2020, fueron detenidos 160 personas por estos delitos, ¿verdad? Personas criminales que pertenecen pues a estas redes del crimen organizado. Entonces, esta es parte de las respuestas que se han venido dando y de igual manera, pues nosotros como Policía Nacional, quiero decirles, somos auxiliar de los demás entes del Estado. Quien tiene o rectora, ¿verdad? El control migratorio es el Instituto Nacional de Migración. Nosotros estamos precisamente pues para que se le dé cumplimiento pues a toda la ley migratoria. Entonces, nosotros tenemos en este momento desplazados alrededor de 7,000 policías, ¿verdad? En las diferentes rutas que generalmente pues toman estas movilizaciones y la idea es precisamente de que van a salir pues únicamente las personas que cumplan con sus requisitos. Yo creo que lo mencionaban, estamos en una crisis pandémica y yo creo que de igual manera la medida que han tomado los otros países es precisamente para garantizar ese derecho, el derecho a la salud, ¿verdad? De los conciudadanos, ¿verdad? De cada país. Entonces creo que importante mencionar esto, que nosotros pues estamos en los diferentes carreteros dándole cumplimiento. En la verificación de antecedentes me informaron hace poco una persona con orden de captura, ¿verdad? Dentro de las mismas personas que iban en esta movilización y así exactamente nosotros estamos verificando. Las personas que van a salir y que tienen los requisitos, pues no tienen ningún problema para salir, pero el hacerlo quizás de manera agresiva, de manera violenta, como lo han venido haciendo, ¿verdad? En veces anteriores, quiero decirles que, bueno, eso pues vamos a tener un control pues para que no se repita y que salgan únicamente las personas que cumplan sus requisitos. Hágame un favor porque después de la pausa quiero que tanto don Rolando Sierra como el licenciado Marco Tinoco analicen lo que está diciendo la licenciada Salas y el comisionado Hernández. ¿Qué departamentos de Guatemala han tomado esta decisión? Porque es importante que los familiares de gente que se quiere ir o gente que se quiere ir y nos está viendo en este momento se dé cuenta. Por eso decía yo al inicio que el presidente Yamatei de Guatemala ha tomado medidas extremas en las zonas fronterizas para que los hondureños les cueste pasar a Guatemala. No es fácil. Aparte de eso, con esto del coronavirus, también ahora están pidiendo certificación en los países para que la gente muestre con un laboratorio serio de que no tienen coronavirus. Si me dice, comisionado, qué departamentos de Guatemala han tomado esta decisión, entiendo que son de las zonas fronterizas Honduras-Guatemala. Sí, quiero decirle, quizás no recuerde todos, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, el caso de Petén, de Izabal, de Progreso, creo que son departamentos que sí recuerdo que están
están con esta alerta, ¿verdad? Y precisamente pues son donde generalmente pues es muy común que las personas migrantes tomen esta ruta, ¿verdad? Recordemos que hay dos rutas generalmente que son utilizadas. Una, pues el caso de Corinto, ¿verdad? En donde pasa por el departamento de Petén, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es el Ceibo, que es la frontera entre Guatemala y lo que es México. Estamos hablando alrededor de unos 450 kilómetros. De igual manera, la otra ruta es con Agua Caliente, en donde también los otros departamentos son Chiquimula, la capital, hasta llegar a lo que es Tecumumán, que es la zona fronteriza, ¿verdad?, entre Guatemala y México. Entonces, estos departamentos, que son 7 en total, ¿verdad?, han sido declarados estados de prevención, en donde hay presencia policial, hay controles, y vuelvo a repetir, no se va a permitir migrantes, no solamente hondureños, migrantes, ¿verdad?, de cualquier nacionalidad que no cumpla los requisitos, ellos no lo van a permitir, lo van a retornar. Entonces, por eso yo digo claramente, estas caravanas hoy por hoy, pues son un fracaso, dado pues a las diferentes medidas que han tomado los diferentes países. De igual manera, pues México también se ha pronunciado, y ellos han dicho, en nuestro país es un país hospitalario, pero respetuoso de los derechos humanos, pero van a ingresar a territorio mexicano únicamente aquellas personas que cumplan con sus requisitos. Entonces, a razón de esto, pues los países han tomado todas estas medidas, y por eso yo creo que pues esas expectativas, ese sueño americano cada vez pues se vuelve más inalcanzable, sobre todo pues, recordemos que estamos en una crisis pandémica, y cada país, cada gobierno, su interés principal es protegerle ese derecho de salud que tiene cada uno de sus conciudadanos. Licenciado Raúl, si me permite un momentito para poder ampliar la consulta que usted hacía sobre el contenido de la reciente declaración que emitió el presidente de Guatemala para poder salvaguardar la vida de la población de los países que se estarían considerando como de los departamentos que se estarían considerando como departamentos de tránsito de estas personas que se pretenden movilizar de manera irregular en Izabal, en Zacapa, en Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa, en una reciente declaración emitida el 11 de enero ante el riesgo de desplazamiento de grupos de personas con características de migrantes que intentan cruzar las fronteras de ese país, y que se advierte de no cumplir los requisitos legales que se exigen por parte de las autoridades migratorias, y sobre todo las medidas sanitarias solicitadas por las autoridades sanitarias competentes, por ejemplo, la presentación de la prueba médica, donde se constata ser negativo del virus por la COVID-19 en vista de la crisis de seguridad ciudadana que se generaría ante su ingreso al país o circulación dentro del mismo, agravando la emergencia sanitaria producto de la pandemia. Sí, recalcar que las acciones de contención y la prevención de la movilización irregular que se pretende realizar desde nuestro país, Honduras, va a determinarse respetando las leyes migratorias de Honduras, y además el tema de las medidas sanitarias que se deben de revisar, además de las medidas de protección, siendo el mandato de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia que en frontera, tanto en Corinto como en Aguacaliente, junto a personal multidisciplinario, en conjunto con la policía, en conjunto con la Secretaría de Salud, con el apoyo de ACNUR, Visión Mundial y otros actores que estarán teniendo presencia en estos puntos fronterizos para poder realizar diferentes acciones de intervención, primeros auxilios, apoyo emocional, apoyo social, trabajo lúdico, intervención directa con los niños y niñas para poder apoyar la movilización que se pretende realizar a partir del día 15 de enero, y sabiendo que ya hay una movilización que se ha generado desde diferentes puntos de nuestro país. Sí, voy a hacer una breve pausa para continuar con mis invitados de esta mañana, las caravanas, la migración de los hondureños, la preocupación que existe de parte de las autoridades del DINAF, de su directora Loli Salas y su equipo, por tanto niños que llevan como escudo
engañados de que con esos niños van a poder pasar Guatemala, México y llegar a los Estados Unidos. Volvemos. Un puñado de 6 países de las Américas ya empezó la vacunación contra el COVID-19, pero con dosis muy limitadas que llegan a una ínfima parte de la población y por ahora no alcanzan para controlar la pandemia, así lo declaró la Organización Panamericana de la Salud. Estados Unidos es el que más está vacunando y hasta ahora abarca el 3% de la población. Los otros, Canadá, México, Costa Rica, Chile y Argentina, alcanzan apenas el 1%. Así lo declararon funcionarios de la OPS, tras remarcar que la prioridad es el personal médico y sanitario y los ancianos. Las personas muchas veces creen que se empezó una vacunación masiva. Eso no es verdad, aseguró Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS. Con esa cantidad limitada, la transmisión no va a cambiar. Remarcó tras indicar que se necesita que al menos 70% de la población esté vacunada para controlar la pandemia. Los países que ya están vacunando han comprado la dosis a través de convenios bilaterales con los laboratorios. En la región se están aplicando diferentes vacunas, desde la de Pfizer y Moderna hasta la de fabricación rusa Sputnik V. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Licenciado Rolando Sierra, con lo que he escuchado de la directora del DINAF, la licenciada Loli Salas, y también del comisionado Julián Hernández, ¿qué piensa con esto que ellos explican? Las restricciones migratorias, los problemas sanitarios, y qué se puede hacer también, porque ayer, poneme un minuto el relato de este muchacho, lo hicimos en vivo cuando salía anoche la caravana, él con el cipote a tuto, como decimos los hondureños, ¿me entienden? No puedo ir chineado porque lo lleva a tuto, como decimos los hondureños. Miremos esto. Nosotros venimos de Colón, madre. ¿Cuántos miembros de su familia viajan con usted? Vamos como 8. ¿Llevan niños menores? Bueno, yo llevo a mi hijo, llevo a la muchacha que viene allá, llevo otro hijo, yo llevo a mi mujer, y vamos a la hermana de mi mujer, va el cuñado, vamos todos ahí, vamos como familia. Sí. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi niño tiene 2 añitos. Nomás nosotros agarramos este camino nomás porque tenemos necesidad y a la hora del té perdimos todo en la llena y le damos gracias a Dios porque estamos con vida, ¿verdad? Pero nomás le pedimos al presidente de Guatemala que los ayude, los presidentes de los otros países que nos ayuden, pues, porque nosotros no tenemos amparo, pues dormimos en la calle. Yo perdí mi casa, se inundó, quedé en la calle, pues, y vengo buscando un futuro para mis hijos porque no tengo nada acá. Acá no tengo nada, no hay trabajo y hay que buscarle a la vida, porque robar no podemos. Después de haber perdido su vivienda todo este tiempo, ¿dónde ha estado viviendo usted? Yo estaba viviendo aquí en Barrio La Lima, en la orilla de la calle, pero me cansé de eso y decidimos con mi mujer venir a hacer esta caminata. Ojalá Dios quiera, en el nombre de Dios, lleguemos con vida y buscando el propósito que queremos. ¿Cuánto tiempo prácticamente ha estado usted viviendo ahí a la orilla de la carretera? Tenemos, desde que empezó la llena, desde que se inundó, desde ese momento hemos empezado a vivir en las calles. Bueno, pues yo en esa llena perdí hasta a mi abuela porque mi abuela se enfermó y ella padecía del corazón y se le alteró. Y como ella perdió todo, perdió su casita, donde lo había dejado amparo a nosotros y perdimos todo, pero gracias a Dios estamos con vida y le pedimos a Dios que nos ayude, pues, y a los presidentes que miren el sacrificio de uno. Estos meses han sido difíciles, pues cuentan con un menor, la alimentación, ¿cómo han hecho? Hay veces, madre, que un día comemos, un día no comemos, pero le damos gracias a Dios porque tan siquiera Dios lo sustenta, pues Dios busca la manera porque Dios no deja a sus hijos ni los desampara, ¿verdad? Y le voy a decir esto, ¿verdad? Comemos un tiempo, una cena, un almuerzo, tal vez la cena no la comemos, pero le damos gracias a Dios, todo hay que darle gracias a Dios y pedimos ayuda, pues que nos ayude. ¿No ven otra alternativa más ustedes que emprender este viaje? No hay otra alternativa porque el país de nosotros está derrotado, en pocas palabras, no hay nada, nos quedamos en nada. Entonces aquí lo que vamos buscando, este sacrificio que hacemos, ojalá que no se en vano y le pido a Dios, primero Dios, porque Él es el Rey de Reyes, el que tenemos que poner adelante, pero le pedimos a la gente que nos ayude porque no tenemos nada aquí, pues. Nomás les decimos de que se pongan la mano en la conciencia y en el corazón y de que miren estos ángeles, pues.
Sabemos que no le han pasado nada fácil, usted ya nos ha relatado todo lo que ha pasado con estas tormentas ETA e IOTA. Sin embargo, este es prácticamente una travesía donde se enfrentan a cualquier riesgo. Sí, mire, aquí en esto, eso es lo que yo digo, de que tienen que ver y ponerse la mano en el corazón de que aquí vamos arriesgando a nuestros hijos, vamos pensando que cualquier cosa nos puede pasar, pero para poder llegar a ser alguien hay que sufrir. Pero nomás sufrimos porque nuestro país está derrotado, como lo voy a decir, y en el nombre de Dios vamos a lograr lo que queremos. Bien, ya escucharon, así están las cosas, así siente la gente. Licenciado Rolando Sierra, este hombre le pide al presidente de Guatemala, al presidente de México que les ayude. Licenciado Sierra. Bueno, aquí claramente con la entrevista a este joven inmigrante, padre que va con su hijo, vemos que estamos en Honduras frente a una situación límite, digamos. O sea, la población no ve otra alternativa y otra salida que emigrar, sea cual sean las condiciones de esta migración. Entonces, esto debe llamar la atención cuando el joven dice que estamos en un país derrotado, un país entonces que no tiene ya oportunidades, que no tiene posibilidades de salir adelante. Entonces, esto es lo que explica, se puede comprender de alguna manera por qué miles de hondureños y hondureñas están migrando. Creo que también aquí es importante, no va a ser también lecturas únicas de este fenómeno migratorio, especialmente de esta modalidad de las caravanas. Si bien sí existen toda esta manipulación que ha planteado la licenciada Salas y también el comisionado, no obstante, esto no explica, no puede explicarse las caravanas únicamente por el crimen organizado, por la utilización de los niños y niñas. Esto es un fenómeno más complejo y estamos viendo en esta entrevista lo que está planteando es la complejidad justamente de la sociedad hondureña, este ciudadano hondureño. Y hay que decir también que también las caravanas también no es la forma predominante de migración de los hondureños y hondureñas. Los hondureños y hondureñas están migrando, son más los que migran de otras formas, de manera individual o en pequeños grupos, que los que migran por las caravanas. Entonces, con lo cual hace la migración mucho más compleja. Y lo otro también creo importante decir que de acuerdo a estudios que nosotros hemos realizado, bueno, una persona y especialmente los jóvenes hacen de 6 a 12 intentos de emigrar hacia Estados Unidos. De 6 a 12. Esto significa que pueden intentar migrar de una forma, ya sea que lo intentaron de manera individual o en pequeño grupo, o la caravana viene a ser otra alternativa, otra forma más también de intentar migrar dentro de estas 6 a 12, esta forma de reincidencia migratoria. Yo creo que también aquí es importante recordar especialmente, aun cuando estamos en este contexto de COVID, y todas las implicaciones que ello tiene para la migración de las personas y sobre todo también lo que se ha planteado, también la necesidad de protección y de los ciudadanos y ciudadanas de un país, pero es importante recordar justamente el comunicado de Naciones Unidas en el mes de diciembre para el Día Internacional del Migrante, que aún decía que aún en este contexto de COVID y enfatizaba que la migración es sobre todo un derecho y un derecho humano que tenemos todos los migrantes. Y hay que decir que en la historia de la humanidad, justamente, independientemente de los obstáculos, independientemente de las condiciones, frente a diversos tipos de situaciones y sobre todo en situaciones límites, la migración ha sido la única alternativa que ha tomado la humanidad. Y esto lo vemos a lo largo del siglo XX, desde Europa, especialmente con las guerras mundiales, con la misma pandemia del año 1918, aquí aumentan los flujos migratorios
justamente de Europa hacia América, y esto, en aquel momento, aún las medidas que tomaron los gobiernos, la migración siempre se produjo. Entonces estamos frente a un fenómeno que no es fácilmente y no va a ser fácilmente controlable. Aquí lo que hay que cambiar, y el gran desafío que se tiene es cómo sí cambiamos el sistema migratorio, un sistema migratorio irregular a un sistema migratorio regular, pero esto tiene que ver con la voluntad y la disposición de los estados. Pero la migración va a continuar independientemente de los controles o de las situaciones que puedan limitarlo. Licenciado Marco Tinoco, voy a leer algo aquí también que me envía uno de las encuestadoras más serias del país, Lebot, de don Ricardo Romero. Algunas conclusiones: más de 20 años haciendo estudios sobre el tema, 15% de los hondureños viven fuera del país. Más del 33% de las familias son transnacionales, tienen miembros en el exterior. El hondureño es de los migrantes que más dinero manda a sus familias, más de $500 mensuales. La migración va en aumento a pesar del esfuerzo del Estado. La migración es un proceso traumático para la mayoría de migrantes y un negocio para muchos. Pago promedio de $5,000 en coyotes. Ahora migra casi por igual hombres y mujeres. Búsqueda de ingresos, reunificación familiar y violencia en las principales causas. Antes de la pandemia, más de 500 hondureños salían del país cada día. Solo el 15% lograba llegar a su destino. Licenciado Marco Tinoco, comentarios. Sí, el problema, Raúl, y compañeros invitados ahí en este programa, no es si las personas se van en grupo o se van de manera individual. El problema es que los hondureños y hondureñas se van del país, y lo que hay que ver es cuál respuesta estamos dando a los factores que generan la migración, a los factores que generan las caravanas. Y en ese sentido, creo que debemos de hablar de prevenir la migración. Entonces, para prevenir la migración, porque no queremos que hondureños se vayan del país, porque si tienen que luchar por su vida y por lograr sus objetivos, debe hacer aquí en Honduras, porque en el país, digamos, si se van del país, pierden mucho, pierden a su familia, pierden sus comunidades, pierden sus amigos, pierden es decir, pierden todas sus raíces, y nadie quiere vivir en otro país. Es decir, hay todo un sentido subjetivo de que las personas, digamos, quieren vivir y quieren consumir, por ejemplo, sus alimentos ancestrales, quieren vivir su cultura. Entonces, en ese sentido, la migración tiene distintas dimensiones, y yo entiendo muy bien el papel de la Policía Nacional, y entiendo el papel del oficial Julián, de que la policía está para que se cumpla la ley, y también entiendo el papel que juega en este sentido también las instancias del Estado que velan por la protección de los niños. Pero es que como sociedad no estamos yendo a la raíz del problema. Entonces, fíjense que ahora mismo, con este problema de la pandemia, las oportunidades para los más pobres se van reduciendo, porque los niños de la gran mayoría pobre en el país no está teniendo acceso a la educación, precisamente porque no tiene acceso a internet, y porque los niños no están yendo ahora mismo de manera presencial a la escuela. Entonces, todos estos niños y estas niñas prácticamente están perdiendo el tiempo y están perdiendo su vida. Entonces, todo este proceso para que la gente tome finalmente esa decisión tan grave de irse del país y de mucho riesgo, porque sí corre mucho riesgo, pasa muchos años y pasa por un proceso donde ha sido excluido de los mismos sistemas de educación, ha sido excluido de muchas oportunidades, y entonces no hemos ido como creando ese proyecto como nación
de que haga posible que los hondureños empiecen a creer en sus autoridades, que empiecen a creer de que es posible construir un futuro en el país. Entonces, este problema de la migración no solo lo podemos ver desde el punto de vista legal, porque si nosotros lo vemos solo desde el punto de vista legal, el problema es que podemos llegar a estigmatizar a esta gente que se va. Y como vemos, y como el mensaje que acaba de leer el licenciado Raúl Valladares, la migración no solo es un problema, es también solución, porque las remesas que vienen de los Estados Unidos contribuye a la balanza, digamos, económica del país, a la balanza macroeconómica del país. Entonces también esos que se van, digamos, que no se le ve con buenos ojos, al final se convierten también en héroes, porque regresan ciertos recursos al país, y muchas familias en el país también viven de estas remesas que se envían desde estos países donde están estos compatriotas. Entonces, considero de que el papel del DINAF y todas las instancias de la misma Policía Nacional es de alguna manera proteger a estas personas que van en ese camino hacia la frontera. Entiendo que cada país, en el caso de Guatemala, está, digamos, con una posición y una política muy restrictiva, pero entendemos que estas personas tienen también el derecho al asilo, porque Guatemala, digamos, debería de abrir los brazos a estas personas y garantizarles también el derecho al asilo, porque algunas personas se van porque corren peligro en el país y lo sabemos, ¿no? Entonces, la política restrictiva de Yamateli no es una política, digamos, adecuada para enfrentar el problema, porque si hay personas que solicitan el asilo, debería de también darle ese derecho a que puedan pedir este asilo, ¿no? Porque como se ha repetido en este foro, la migración es un derecho humano. Entonces, yo creo que estamos para que los derechos humanos también a estos migrantes se les garantice. Entonces, consideramos de que es necesario renovar los proyectos sociales, los proyectos políticos, para que los hondureños y hondureñas no se vayan del país. Entonces, es muy dramático ver que no solo los adultos se quieren ir, sino que los niños y las niñas se quieren ir, y que obviamente que van a correr mucho peligro. Entonces, también la política de México, sabemos que hay comunidades, por ejemplo, en México, que estigmatizan y que rechazan a estas personas que van en ese tránsito hacia Estados Unidos. También, bueno, esto es producto de las mismas desigualdades en el mundo, donde los países desarrollados también no se quieren hacer responsables de los problemas que ellos también han contribuido a provocar en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el que produce las armas en el mundo? Pues Estados Unidos produce las armas en el mundo. ¿Quién pone los muertos? Los ponen los países del Triángulo Norte. Entonces, es decir, estos países desarrollados también deben hacerse responsables del problema de la migración, ¿verdad? Porque sabemos que la migración es muy antigua y que las personas tienen ese derecho a moverse de un lugar a otro, buscando la sobrevivencia. Entonces, yo solo hago esta invitación a reflexionar, a seguir reflexionando, no solo a los que estamos aquí en este foro, sino a todos los sectores del país, porque yo creo que un empresario que no puede generar inversión por la misma situación del país, entonces debe también sentirse responsable a dar respuesta a este problema, a crear empleo, y por lo tanto que el Estado de Honduras, el gobierno, debe crear una política pro empleo,
o para combatir el desempleo. Entonces, junto a todos los sectores, a la misma empresa privada. Entonces, esa sería mi reflexión por los momentos. Licenciada Loli Salas, ¿en qué situación viaja esta gente y cuáles son los municipios de mayor incidencia donde la gente piensa salir? Además, ¿qué la ha motivado a moverse? ¿La motivó el anuncio de esta caravana para trasladarse a la zona occidental del país? Háblenos de estas tres cosas. ¿En qué situación viajan? ¿Cuáles son los municipios de mayor incidencia? ¿Y qué la motivó irse para el occidente del país? Licenciada Salas. Muy bien. Vuelvo a reiterar que de la estadística que prepara anualmente la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la suma de los esfuerzos de los equipos multidisciplinarios mes a mes nos permiten identificar que los niños y niñas y adolescentes que intentan salir del país viajan en un 46% solos y un 54% acompañados. Importante también en relación a la pregunta que usted hace, licenciado Raúl, en cuanto a las causas que también originan la movilidad irregular. Las tres principales causas que hemos identificado de acuerdo al Observatorio de Datos que lidera la Cancillería de la República, una de las causas para migrar es la búsqueda de mayores oportunidades, la violencia y la reunificación familiar. En ese sentido, el gobierno de Honduras trabaja de manera coordinada e integral con todas las instituciones que conforman la fuerza de tarea de la problemática migratoria, que encabeza la primera dama de la Nación, Ana García Hernández. Quiero también mencionar que la población debe estar consciente que las medidas de seguridad se han redoblado en las fronteras con los países del Triángulo Norte, en México y Estados Unidos, y cada vez es más difícil el ingreso irregular a los Estados Unidos. Quiero reflexionar sobre lo que decía el licenciado Tinoco en la posibilidad de una figura de asilo para las personas que pretenden salir del país, entendiendo que hay causas asociadas a la violencia. No puedo tampoco decir de que Honduras es un país en donde todas las condiciones para vivir están satisfechas. No vivimos en una sociedad ideal, como no tampoco sucede en muchos países del mundo y ahorita agravada por la situación de la pandemia, pero sí recordar que cada país es soberano para tomar sus decisiones y poder establecer las medidas que limitan una movilidad irregular, sobre todo a raíz de la situación sanitaria. Estamos viviendo otro contexto a nivel mundial y esas medidas definitivamente han sido revisadas para poder prevenir los niveles de contagio en los territorios donde se pretende cruzar. También señalar que durante el año fiscal de octubre de 2019 a septiembre de 2020, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha detenido más de 300,000 migrantes provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Quiero también responder a la pregunta que usted hace, licenciado Raúl. El hecho de estar aquí desde el día lunes en la noche en la zona occidental no está motivada por el desarrollo de esta nueva caravana. Tengo una agenda de trabajo bastante fuerte en la zona de Gracias, Santa Rosa de Copán, en las comunidades de Santa Rita, Copán. Me ha permitido también visitar las fronteras de Agua Caliente, el Florido, porque son zonas fronterizas en las que da seguimiento nuestro personal de la Oficina Regional de Occidente de DINAF, además trabajando cerca de la frontera con Salvador, en la frontera del POI. Estamos también haciendo diferentes esfuerzos para poder prepararnos para la atención de esta nueva caravana que ya empieza a movilizarse. Tenemos personal especializado denominados oficiales de protección a la infancia en la frontera de Corinto, 3 OPIs, tenemos 2 OPIs aquí en la frontera de Aguacaliente y la presencia de personal de la Oficina Regional de Occidente para poder reforzar la atención que tenemos que brindar a los niños y niñas que formen parte de esta nueva caravana. Además, poder mencionar, dado que lo han también el licenciado Tinoco y el licenciado Rolando Sierra, hablado de los esfuerzos que se deben realizar por parte del gobierno de la República para prevenir la migración irregular.
Asociado a la situación de la pandemia, mencionar que el gobierno ha emprendido diferentes acciones que contemplan no solo la parte sanitaria, sino una estrategia que incluye un tejido social mediante asistencia humanitaria a través de entrega de alimentos, mediante el programa Honduras Solidaria, diferentes programas de emprendimiento de negocios con personas que enfrentan situaciones de discapacidad para que puedan disponer de recursos autosostenibles, entre otras iniciativas para poder apoyar a los sectores más vulnerables, como lo está haciendo la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia a través del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Esto es muy importante mencionarlo. Hemos apoyado a 65 familias de las más vulnerables que hemos identificado en el escenario migratorio, con un impacto financiero de más de 5 millones de lempiras al año, para poder desarrollar proyectos de emprendimiento, no dando dinero directamente, sino que acompañando a las familias en relación al proyecto que ha sido identificado para desarrollar a nivel de microempresas, dependiendo si es una panadería, una pulpería, venta de ropa, venta de lácteos, barberías, además de asegurar el seguimiento y monitoreo a través de profesionales en el área de trabajo social para poder acompañar estos esfuerzos que garantizan el nivel de reinserción en las comunidades y en los municipios. Nuestro proyecto y nuestro objetivo como gobierno de la República es preservar la vida de nuestra población, pero sobre todo la generación de oportunidades, y eso es lo que realiza la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, haciendo un trabajo bastante fuerte y de articulación también en diferentes municipios para poder apoyar a los niños, niñas y adolescentes y sobre todo garantizar su protección integral. Sí, ¿qué le dice, comisionado Julián Hernández, que hablan con la policía de Guatemala y México? ¿Qué relación hay entre ustedes? Bueno, hay una relación bien coordinada. De igual manera, pues nosotros estamos trabajando pues en grupos de trabajo que lo hacemos generalmente todas las semanas, ¿verdad? Y básicamente con las policías del Triángulo Norte pues lo hacemos a diario. Hay una comunicación permanente, muy buena, sobre todo pues en todos estos temas de seguridad. Recordemos que el tema de la seguridad fronteriza fue un tema de interés no solamente pues para los países de la región, sino para todos los países del mundo. Tiene que ver con la seguridad nacional de cada país. Solamente quisiera también agregar, licenciado Raúl, pueblo hondureño, de que, bueno, sin lugar a duda, ¿verdad? Sabemos que la migración, pues, es un tema de derechos humanos, está vinculado, pues, a este tema, ¿verdad? Pero de igual manera también no es un tema muy exclusivo, pues, de nuestro país. Mire, nuestro país no solamente es un país, diría, de origen, ¿verdad? Sino también de tránsito. Mire, aquí pasan migrantes de muchos países, de Centroamérica, de América del Sur, de lo que es Cuba, Haití, y África, de Asia, ¿verdad? Entonces, y es ahí donde nosotros, pues, cuando en todas las investigaciones, en todas estas detenciones que han estado pues alrededor de todas estas migraciones, nos damos cuenta que el crimen organizado pues está detrás. Quisiera comentar también de que como policía pues nos interesa básicamente hacer mención pues de todos estos riesgos que están dentro de la ruta, ¿verdad? Que estas movilizaciones masivas pues han tomado. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, les explicaba las diferentes medidas, ¿verdad? Y esto lo damos a conocer precisamente porque es mentira que si quizás nuestros hermanos hondureños de una u otra forma, pues quizás salen por un punto no autorizado, déjeme decirle que es cuestión de tiempo y ellos van a ser requeridos y van a ser retornados. Eso no cabe la menor duda. Y de igual manera, con México. México es un gran país, es un país hermano que ha estado siempre en las buenas y en las malas con nosotros, siempre nos ha extendido la mano, pero de igual manera, en lo que es dentro de México, pues hay una gran cantidad de grupos criminales, ¿verdad? Que precisamente están orientados a poder
interceptar a las personas migrantes. Yo le voy a decir, y las investigaciones ahí están, hay muchos migrantes, ¿verdad?, que son secuestrados. Hay muchas personas, ¿verdad?, que han sido raptadas, sobre todo mujeres, niñas, ¿verdad?, con fines sexuales, en donde las tienen ahí retenidas por 15 días, violándolas, y posteriormente las ponen en libertad, ¿verdad? Hay otras personas que les quitan la vida. Entonces, es una ruta mortal, y creo que es importante mencionarlo, ¿verdad? Sabemos, pues, las aspiraciones, el sueño de cada uno de nuestros hermanos hondureños. Sin embargo, pues, lo que es ya decidir irse de esta manera irregular en estas caravanas, déjeme decirle de que prácticamente es un fracaso, y sobre todo el gran riesgo que lleva cada uno de ellos. Yo siempre he dicho, si usted quiere arriesgar su vida, quiere arriesgar la de su familia, se va a incorporar en una caravana de estas, porque muchas veces estos criminales, ¿verdad?, lo llevan, lo incentivan, lo motivan a usted, le dan falsas expectativas, ¿verdad? Hay un interés económico, político o cualquier otro interés, pero menos un interés humanitario. Lo dejan abandonado, y de ahí, pues, sálvese quien pueda. Entonces, son cosas que uno, pues, ha estado alrededor de ello a través de las investigaciones, y sabemos lo difícil que es esta situación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido coordinando mucho con México, con Estados Unidos y con Guatemala. Y a razón de todas estas posiciones de estos países que las conocemos, precisamente las estamos dando a conocer acá, ¿verdad? Para que se tomen todas las valoraciones por todas estas personas, pues, humildes, que con pues, esos sueños, pues, ellos arriesgan su vida. La detienen en Guatemala y México. ¿Qué pasa con esos hondureños que son detenidos, comisionado? Bueno, en el caso de Guatemala, aquí estamos hablando del país hermano, cerca, de igual manera con estas medidas, ¿qué es lo que se va a proceder? Bueno, van a ser requeridos. Si hay hondureños que cumplen, ¿verdad?, los requisitos, ¿verdad?, que hicieron su entrada correspondiente, legal, por una aduana, no va a tener ningún problema, va a continuar, recordemos. Pero si esta persona no cumple los requisitos o entró por un punto no habilitado, ellos van a ser requeridos y van a ser retornados inmediatamente, pues, al punto más cercano. En este caso sería el puesto fronterizo integrado de Corinto. Lo mismo ocurre con México, ¿verdad? La posición de ellos, pues, es esa. Y yo en lo personal, déjenme decirles que quizás uno entiende que cada país, pues, tiene que velar, pues, por los propios derechos de sus propios conciudadanos. Quizás voy a ejemplarizar algo así rápidamente. Un hermano país, por ejemplo, El Salvador. ¿Qué pasaría si las autoridades de El Salvador no hicieran nada y que hubiera un flujo masivo de salvadoreños ingresando a nuestro territorio? Pues, sin ningún control, sin ninguna medida sanitaria, sin ningún control, sin ningún chequeo, que no se sabe si estas personas pueden constituir un riesgo para cada uno de los hondureños o de las hondureñas. Entonces, yo creo que seríamos el primer país que levantaríamos la mano y diríamos, no podemos permitir eso, que hagan el control. Entonces, lo mismo ocurre con Guatemala y México. Yo creo que es de entender eso, que también, pues, el derecho a la salud, pues, tiene que ser tutelado por el mismo Estado también. Entonces, creo que es lo que pasaría. Inmediatamente serían requeridos y retornados, pues, a nuestro país. Bien, voy a hacer una pausa para venir con las conclusiones de mis invitados. Aquí me dice mi compañero Evo, ¿y qué hace la gente? La retornan y la dejan ahí y quedan sin trabajo, quedan a la deriva, quedan en lo mismo. Es una realidad que le voy a preguntar en sus conclusiones a los licenciados Rolando Sierra y Marco Tinoco. También voy a preguntar con los niños qué pasa. Algunos niños quedan a la deriva también. La licenciada Salas, a ver qué historias nos cuenta de las que ella ha vivido. Y ya que está ella aquí presente, de los pocos funcionarios de este gobierno que se mueven y hablan, y ojo, ese ministerio, de acuerdo a lo que me han platicado, la directora de comunicación,
no tiene ni presupuesto y aún así hacen un gran esfuerzo para poder sacar adelante el trabajo. Ojalá tengan más apoyo de las autoridades centrales, del presidente de la República, porque esto de los niños escudo, de los niños que los llevan migrantes y de la niñez aquí en el país, son problemas terribles también que estamos viviendo. Aparte de que el año pasado no hubo educación, no se visualiza una buena educación este año también por la pandemia, y ya los de la UNICEF hablan de un atraso de 10 años. Ayer escuchaba un colega que decía que no, pero sí es cierto. Si los niños hondureños, especialmente los más pobres, no tienen acceso a la educación, un país sin educación, su niñez, ¿qué futuro puede tener? Luego de estos mensajes, continuamos. Los hondureños que quieren pues llegar hasta la frontera. Sin embargo, es importante mencionar que ya algunos de estos jóvenes se subieron a un bus a la altura de prácticamente del mall de esta ciudad para poder pasar desapercibidos. Se dispersaron y unos iban hasta acostados en las pailas de algunos vehículos. Sin embargo, aquí están los operativos para detener presuntamente a todos estos hondureños que se acercan ya a la frontera por Corinto. Nos han informado también extracámara que continúan todavía algunos jóvenes, porque es importante mencionarlo, la mayoría de esta caravana son jóvenes de entre 17 años a 25. Raro la persona que encontramos entre los 30 a 35. Son jóvenes que van en busca de una nueva oportunidad y quienes pues han manifestado que debido al desempleo y en la mayoría pues al haber quedado sin un hogar y en la calle después del paso de los huracanes Eta y Iota, pues han decidido emprender este peligroso camino. Y aunque las autoridades han mencionado de las adversidades con las que se puedan encontrar, ellos aún guardan ese corazón valiente para poder cruzar la frontera de Corinto, porque en esta ocasión, diferente a las demás, han decidido venirse por la parte del puerto, ya que consideran que es más segura. Sin embargo, ya las autoridades realizan en todo este corredor desde Choloma hacia Puerto Cortés fuertes operativos para detener pues esta caravana que va rumbo hacia los Estados Unidos. Nosotros nos vamos a mantener todavía en este punto para llevarles a ustedes pues toda la información de primera línea y de lo que se esté desarrollando con estos miembros jóvenes que han conformado esta primera caravana del 2021. De momento, retorno con ustedes al set principal. Buenos días. Bueno, así están las cosas en Honduras y las caravanas. Licenciado Rolando Sierra, primero le agradezco su participación esta mañana. La pregunta que me hacía Evo, mi compañero aquí camarógrafo, ajá, y los regresan y vienen aquí, ahí los dejan y no hay trabajo. La semana pasada transmití reportes de que a Toncontín llegaron 2 aviones, sumamos como 750 hondureños que habían sido retornados vía aérea. Conclusiones, y ante esta situación, ¿cuál es el futuro de este país? Probablemente y en Honduras es un país de alta emigración, también es un país de tránsito, pues, como lo decía el comisionado, pero también es un país de alto retorno, y esto lo dicen claramente los datos. Del año 2019 fueron cerca de 110.000 hondureños retornados y deportados. Solo el año pasado, en el contexto de COVID, cerca de 46.000, casi igual a lo que fueron en el año 2016. Entonces, el gran desafío que tenemos es el tema de la reinserción justamente de todos los hondureños y hondureñas deportados y retornados, y especialmente de los jóvenes. De hecho, en estudios que hemos hecho, hay municipios que se ven desafiados justamente por la reinserción sociolaboral, por un lado, y por en otros casos, la reinserción también a nivel educativo de los jóvenes. Entonces, este es el principal desafío quizá que se tenga en el tema migratorio. Y también es importante también reflexionar que Honduras, si sigue este ritmo de emigración de hondureños y hondureñas,
podrá tener ciertos beneficios en el mediano plazo, pero no en el largo plazo. Honduras es un país con una población económicamente activa, todavía joven y con el bono demográfico, pero probablemente si siguen estos ritmos migratorios al 2035, Honduras va a ser un país con escasa mano de obra, con no haber el capital humano, digamos, necesario para trabajar y construir este país. Entonces esto es un desafío. Yo creo que es importante. Desde el año pasado la Secretaría de Gobernación ha venido liderando una política migratoria para el país. Yo creo que es importante ampliar en la elaboración de esta política a todos los sectores y actores de la sociedad hondureña, y especialmente a personas que han tenido la experiencia migratoria, en perspectiva realmente de que se dé una política en donde la migración no sea una cuestión forzada para los hondureños, sino que la migración sea verdaderamente esto, una decisión personal, y que la migración sea regular. Creo que también disuadir, digamos, la migración con una represión policial simplemente es más bien generar más bien nuevos movimientos migratorios y mayores protestas de la sociedad hondureña, sobre todo cuando la gente está diciendo que está migrando por situaciones límites, por falta de oportunidades, porque no ya ve posibilidades en el país. Y creo que también es importante también decir que este año, que es un año político electoral, y un llamado a la clase política y a los partidos políticos, en realidad que este año lleguemos a un proceso electoral serio, más bien con verdaderas propuestas, habilidad política, que esto es otro de los factores por los cuales también los hondureños migran. Si este año se genera inestabilidad política, estaremos frente a nuevas formas también de migración. Muchas gracias, licenciado, por su participación esta mañana. Licenciado Rolando Sierra. Licenciado Marco Tinoco, sus conclusiones y recomendaciones para los hondureños que nos ven y nos escuchan esta mañana. Sin duda, Raúl, la migración no se va a parar con un muro como lo quiso hacer Donald Trump. Más vale que este señor ya se va, y esperamos que el presidente Biden y el Partido Demócrata pueda elaborar una política migratoria más inclusiva para que beneficie a los hondureños que ya están en Estados Unidos, y que esto de alguna manera sea una contribución de Estados Unidos, también la política también de México, que sea una política más inclusiva, pero también necesitamos un país. Licenciado, solo quiero recordarle algo sobre lo que usted está diciendo. El presidente de los últimos años que más deportó hondureños fue Obama. Vamos a ver cuál es la política de Biden, pero no soy muy optimista tomando en cuenta la influencia que tiene Obama en esta nueva administración que está por asumir. Le recuerdo eso también por lo que usted mencionó de la política que puede tomar Joe Biden, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Así es, yo también comparto esa posición suya, esa opinión. No soy muy optimista, pero usted sabe que para poder vivir en Honduras también tenemos que tener alta dosis de optimismo, ¿no? Y esperanza. Y porque sí necesitamos, como decía, como país también, igual que pedimos que Estados Unidos tenga una política más inclusiva, también necesitamos un país más inclusivo. Y para eso deben haber proyectos de nación inclusivo, donde todos los sectores nos sintamos representados e incluidos.
y entonces ya el compañero Rolando hacía referencia a que el gran desafío es cómo insertar a esos jóvenes que retornan al país y esos niños también que retornan, porque de nada sirve retornarlos si no les estamos dando las oportunidades. Entonces, esa inserción pasa porque cambiemos nuestros paradigmas, incluso nuestros paradigmas educativos, y este paradigma educativo debe ser un paradigma más inclusivo, incluso con el tema del ambiente, porque nos estamos dando cuenta que el ambiente, el manejo del ambiente también, aunado a todo el tema de la desigualdad, a los problemas económicos, está generando expulsión de los hondureños y hondureñas hacia otros países, precisamente porque se agravan más los problemas. Entonces, necesitamos como sociedad cambiar todo nuestro paradigma como sociedad y que sea una sociedad más incluyente, es decir, en todos los ámbitos de la vida. Y eso solo pasa porque sigamos construyendo un modelo democrático de país, es decir, haya mayor participación ciudadana, pero los ciudadanos participan en la medida que se sienten beneficiados. Si los ciudadanos no se sienten beneficiados, en esa medida no van a participar. En la medida que los ciudadanos consideran que tienen autoridades legítimas, es decir, autoridades que responden a las necesidades de su población, en esa medida los ciudadanos se ven más incentivados a participar. Entonces, como vemos, este problema de la migración es un tema complejo, ¿verdad? Y que tiene raíces profundas desde hace muchas décadas, y que lo que tenemos hoy en el país es lo que hemos hecho en el pasado como país. Y entonces, de ahí que todos los sectores de la sociedad, sobre todo aquellos que tienen más poder económico, más poder político, tienen mayor responsabilidad, porque no podemos pedirle a un padre de familia que no tuvo nivel de escolaridad alto a que se comprometa a la educación de su hijo, porque a él no se le dio esa educación. Así que todo esto nos invita a seguir reflexionando sobre qué país es el que queremos y en qué país estamos soñando y cómo podemos reconstruir nuestro país después de tantas crisis, ¿verdad? Que estamos teniendo. Entonces, creo que los partidos políticos deben tener propuestas concretas en este año electoral, que realmente la ciudadanía diga: con esta persona me voy, con esta persona me comprometo, con esta persona estoy encantado, ¿verdad? O estoy encantada. Pero sabemos que los discursos que estamos escuchando actualmente no motivan a que esa ciudadanía diga: yo me identifico con este partido político, yo me identifico con esta persona, por lo tanto creo que la solución a nuestros problemas va a venir, porque creo que la gran cantidad de problemas es porque como sociedad no le hemos dado respuesta. Así que muchas gracias por esta invitación, y un saludo también ahí a los invitados y a su audiencia, Raúl. Muchas gracias al licenciado Marco Tinoco, coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes de las conclusiones de la licenciada Loli Salas, directora del DINAF, ministra del DINAF, ¿hay algún beneficio para los niños y las niñas que retornan? Hábleme un poco de ese programa de reintegro que usted maneja y sus conclusiones, además de agradecerle su participación, ya que anda en el occidente del país trabajando. Licenciada Salas, adelante. Muchas gracias. De nuevo aprovecho la pregunta que hace para reiterar
el apoyo y el agradecimiento también a sectores de cooperación internacional que creen y confían en la gestión de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Reconocemos que no contamos con todos los insumos presupuestarios y logísticos para desarrollar nuestro mandato. Sin embargo, nos desafiamos de manera permanente, sabiendo la alta responsabilidad que tenemos en la agenda gubernamental para proteger al 43% del total de la población de habitantes, licenciado Raúl, que son los niños, niñas y adolescentes. Y yo también quiero mencionar este proyecto de reintegración que permite favorecer a las familias más vulnerables que han sido identificadas por nuestros especialistas que atienden los procesos de retorno. No nos sumamos únicamente a una atención primaria en los puntos de retorno, en el Centro de Atención a Niñez y Familias Migrantes Belén, con la intervención de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, con el apoyo de otras organizaciones e instituciones que también forman parte de la respuesta articulada en el Centro de Atención a Niñez y Familias Migrantes Belén. Más allá también de contar con recursos, ya lo mencioné, más de 5 millones que han favorecido a 65 familias más vulnerables el año pasado y el anterior, para poder frenar la migración irregular. También es posible, gracias al apoyo, por ejemplo, de UNICEF, de ACNUR, de Visión Mundial, lograr contratación de personal especializado en el ámbito de trabajo social, reintegradores sociales que dan seguimiento a más de 1,000 casos de niños y niñas que hemos asegurado que estén reinsertos en sus familias, que estén protegidos por sus familias como espacio primario de protección para los niños y niñas, que estén insertos en sus comunidades, en sus municipios y sobre todo que no intenten de nuevo salir de nuestro país. Estamos dando un seguimiento permanente en apoyo con diferentes también actores que forman parte de más de 165 consejos municipales de garantía de derechos de niñez y adolescencia en el marco del nuevo paradigma de protección en Honduras denominado Sigadena, gracias al apoyo del gobierno de Canadá. Y yo quiero también hacer referencia, si me permite, licenciado Raúl, a lo que muy bien expresaba el licenciado Rolando Sierra. El esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República para poder trabajar en una política migratoria, un esquema que permite identificar de acuerdo a la estadística que se sistematiza de manera permanente cuáles son los grupos poblacionales con los cuales debemos de desarrollar mayores esfuerzos para fortalecer, por ejemplo, el tema de la educación y consecuentemente el tema del empleo. Los 13 jóvenes que les comentaba, a quienes se les generaron impedimentos de salida en Aguacaliente en los 2 últimos días, manifestaron haber sido receptivos de una oferta de empleo por parte de personas que les impulsaron a migrar de manera irregular. Los jóvenes, el apoyo a los jóvenes, creo fervientemente en el apoyo que debemos de dar a nuestra juventud. Por eso me sumo a la opinión del licenciado Tinoco. Debemos apoyar con mucha fuerza a nuestra juventud, la generación que asumirá la conducción de nuestro país en los próximos años. Por eso desarrollamos un mandato con altos niveles de responsabilidad en DINAF, a pesar de no contar con todos los insumos que necesitaríamos para poder trabajar a favor de los niños y niñas, reconociendo los efectos devastadores que nos dejaron las emergencias naturales y las sanitarias en el año 2020. Por eso también no quiero quedar en deuda con usted cuando me preguntaba cuáles eran los municipios más expulsores en el ámbito migratorio: Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, también señalando que los departamentos de mayor expulsión migratoria son Puerto Cortés, Atlántida, Francisco Morazán, Comayagua y Lloro. Y terminar diciendo que una vez más DINAF reitera su compromiso para garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y hace un fuerte llamado a padres, madres de familia, cuidadores, familias extendidas que a raíz también de la migración de padres y madres a la ciudad del norte de Estados Unidos, que no arriesguen la vida de sus hijos e hijas al enviarlos solos en una ruta migratoria que representa, como muy bien dijo el comisionado Julián Hernández, la línea entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este prestigioso programa. Gracias, la directora del DINAF, la licenciada Loli Salas. Voy a cerrar con el comisionado Julián Hernández, que es el director nacional de Servicios Policiales Fronterizos. Recomendaciones para que los familiares de esta gente que se ha ido anoche sepa de la situación, que no es fácil y que
bueno, usted nos haga un resumen de lo que usted mismo habla con la gente de Guatemala, de México, y también están dispersando ahí en San Pedro, si logró ver a la caravana. Le agradezco, comisionado Julián Hernández, su participación esta mañana. Sí, muchas gracias, licenciado. Agradecerle pues a usted la invitación. Un saludo pues de igual manera pues a los otros expositores, ¿verdad? Y un saludo pues a todo el pueblo hondureño. Sí, quizás antes de concluir pues con mis palabras, solamente explicar de que ahorita que se miró ahí pues un equipo antimotín, quiero decirles que quizás el objetivo pues no era dispersar. Recordemos de que son hondureños que se encuentran dentro del territorio hondureño, tienen el derecho a la libre locomoción, un derecho constitucional, y no podríamos restringirlo. Ellos, se miró el personal ahí antimotín precisamente pues para mantener el orden en caso de que hubiera alguna alteración por parte de este grupo de personas que en el momento de verificar pues sus antecedentes pues ellos presentaran alguna oposición. Básicamente es eso, pero de lo contrario pues nosotros le damos cumplimiento a la ley migratoria específicamente, ya en la línea fronteriza estamos hablando en el punto habilitado. Quizás solamente pues mencionar que como Estado, todas las instituciones pues estamos para poderle garantizar los derechos a cada uno pues, de las personas que conforman pues, estas movilizaciones, y nosotros como Policía Nacional estamos también para poder identificar esas personas que forman parte de las redes del crimen organizado dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, a lo que es la trata de personas. Mi consejo, y lo digo con mucha franqueza, Julián Hernández pues, ha estado en los lugares in situ, viendo pues todo lo que ha pasado. Sinceramente quiero decirles que si usted está escuchando y este programa lo está mirando, de igual manera no se deje llevar por esas ofertas, ¿verdad? Por el crimen organizado que promueve estas caravanas, ¿verdad? Porque aquí, si usted se incorpora a una de estas caravanas, lo único que va a esperar realmente pues es riesgo, dolor y en muchos casos la muerte. Así es de que realmente yo quiero decirles, si una persona puede desplazarse de un país a otro, claro que sí, pero hágalo cumpliendo los requisitos que establece ya la ley migratoria de ese país. El crimen organizado está alrededor de estas caravanas, son 359 personas que han sido detenidos por estos delitos, ¿verdad? Y de acuerdo a los informes de investigación y de inteligencia, pues así lo establece. Así es de que usted no sea parte, ¿verdad?, de esta promoción que anda haciendo el crimen organizado. Bien, muchas gracias, comisionado, muy gentil por su participación. Al director nacional de Servicios Policiales Fronterizos, el comisionado Julián Hernández. Vamos ahora a un rápido resumen para cerrar la entrevista de esta mañana. Bien, en el Ministerio Público, sus autoridades han realizado allanamientos en torno a la investigación del líder indígena Félix Vázquez. Adelante, Gisela. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de 11 Noticias. Estos allanamientos se han realizado esta mañana a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, con el propósito de dar con los responsables del asesinato del dirigente campesino Félix Vázquez, de 60 años, quien era un reconocido defensor del ambiente y fungía como secretario general de la Unión de Trabajadores. Se trata de acciones orientadas a la recolección de material probatorio que permita esclarecer el hecho e individualizar la responsabilidad penal contra los autores. Hay que recordar que este crimen fue perpetrado por desconocidos el 26 de diciembre del año anterior en el municipio de Santiago de Puringla, en el departamento de La Paz.
Hasta el momento es lo que ha emitido mediante un comunicado el Ministerio Público y por supuesto en emisiones posteriores de 11 Noticias les estaremos dando a conocer cuáles han sido los resultados de estos 6 allanamientos que también se realizan en conjunto con miembros de la Dirección Policial de Investigaciones. Con este informe vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Hay movilización en los puntos de taxi de Tegucigalpa. Giovanni Villalobos. Gracias, muy buenas. Con Pedro Gómez, presidente de los puntos de taxi de la capital. Bueno, van a movilizaciones. Las razones, muy buenas. Buenos días. Nosotros vamos a hacer una toma hoy frente al Instituto Hondureño de Transporte por la persecución que le están haciendo a los compañeros del sector taxi. Los están multando con multas de 2.000 lempiras por una situación que nosotros estamos cobrando 2.15 lempiras al pasaje colectivo, pero es decir, podemos montar los 4, pero el usuario dice que mejor va a pagar los 20 para ir más cómodo y por la seguridad de él. Entonces, en ese sentido, los están decomisando los carros y en que el pasajero diga que él de voluntad de la paga los 20 lempiras, siempre le decomisan el carro y están poniendo multas de 2.000 lempiras. Entonces no es justo porque tenemos unos 9 meses de estar parados y ahorita no está trabajando ni siquiera el 100% de los taxis, sino que un 80%. Entonces en ese sentido, pues nosotros el día de hoy tenemos una toma, vamos a tomarlos del instituto, parece que ya pusieron los retenes, pero bueno, vamos a hacer eso. Si no los atienden, entonces nosotros seguiremos en la lucha hasta que resolvamos nuestro problema. ¿Cuántos puntos son los que van a participar? Más o menos unos 50 puntos de taxi de la capital y Comayagüela van a participar el día de hoy. ¿Ustedes no han tenido acercamiento con las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte? Bueno, nosotros siempre hemos tenido una buena comunicación, pero en este caso no los han llamado y esperamos que en el transcurso del día nosotros podamos tener una buena comunicación con los comisionados para resolver este problema de una vez por todas. ¿La demanda de ustedes? La demanda de nosotros que dejen de perseguir a los compañeros taxistas y que dejen de multarlos, sino que lleguemos a acuerdos de ambas partes que favorezcan. ¿Un nuevo precio del transporte? No, simplemente nosotros no estamos aumentando precio del transporte, no estamos aumentando tarifa. Es lo mismo. Gracias a Pedro Gómez, presidente de la Asociación de Puntos de Taxi de la capital, a movilización durante este día. Con este informe, retorno con usted, licenciado Raúl Valladares. Buen día. Buenos días, Giovanni Villalobos. Nos vamos con la última información de Víctor Valladares. Los invito a seguir en sintonía de Canal 11. Hay paro de brazos caídos en el SANA. Hay protestas. ¿Por qué estas protestas esta mañana en el SANA? Víctor Valladares, por cierto, la licenciada López, le informamos que hay paro en el SANA, así que la licenciada López Oliva, hay paro, hay protestas porque a unos no les pagan su sueldo y otros están reclamando sus derechos de prestaciones. Adelante, Víctor Valladares. Muchas gracias a usted y a los televidentes. Pues nos ubicamos aquí en este plantel de SANA, ubicado en la colonia de Ivagna, donde los trabajadores están exigiendo que les paguen sus salarios. Vamos a platicar con algunos de ellos. Ustedes están exigiendo que les paguen sus salarios a las autoridades. Más que todo eso es lo que está exigiendo el pago de los salarios que nos han atrasado hasta quincena, pues como nosotros repetimos, a veces tenemos deudas con los bancos, con la otra como la ENE, cable, todas las cuestiones que no nos perdonan, pues. Y la situación que aquí se ha dado también es que se han dado el caso de que ellos han estado sacando personal desde el SANA, pero ellos algunos lo están recontratando y les están dando, no les han pagado las prestaciones todavía, pues. Y ellos lo que están ofreciendo más que todo, a veces están ofreciendo el 65%, el 80%, el 70%. Y no es justo, pues más que todo, sino que uno trabajador tenemos tantos años de estar aquí, hemos dejado la vida aquí en SANA, aquí nosotros. Hemos estado durante toda esta pandemia, durante el mes de marzo que empezó esto, hemos estado aquí nosotros con la pandemia al frente. Y aquí más, sin embargo, nadie dice nada, ni tanto un ejecutivo de la empresa dice. Los trabajadores están haciendo otra cosa aquí. Y como les digo, nosotros tenemos también representantes del comité ejecutivo, donde ellos también, por parte de la empresa, ellos han
hecho caso omiso, donde el sindicato les ha mandado muchas peticiones a ellos escritas para que se reúnan con ellos. Y ellos nunca se quieren reunir con el sindicato. Ellos dicen que dan unas notas donde ellos dicen reunimos con el sindicato, pero no. Son cosas mentiras de ellos que dicen no. Sí, ¿su nombre es? Mi nombre es Elvin Fortín. Bueno, muchas gracias, don Elvin. Bueno, esta es la situación que enfrentan los empleados del SANA y reiteramos esto, pues ojalá les paguen sus salarios, al igual que les paguen también los derechos laborales que por ley le corresponden a aquellas personas que están despidiendo. Licenciado, de esta forma yo regreso con usted al set principal de la entrevista.